Descalzos y descalzas, ¿cómo están? Hace un montón que no estaba presente con ustedes y ahora me pongo a hablar y la computadora me empieza a marcar cosas que no sé qué son. Bueno, no importa, les tenía que contar lo que leí en marzo. ¿Por qué no estuve presente? Porque fueron mis vacaciones, pero no grabé video, pero leí un montón, así que les traje 11 nada más, porque si no este video va a ser larguísimo. Prepárate, anotá, te cuento de qué trata. El primero es Bajo Tierra de Mary Webb, que es un libro que llegó a mí por leer recomendaciones de otra bookstagrammer. No me pregunten de quién porque no me acuerdo. Pero bueno, evidentemente al ser un clásico dije no me va a defraudar y no me defraudó. Trata la historia de una joven muy inocente que tiene como amiga a una zorra. Ella va a vivir con esta zorrita y va a desarrollar una empatía por todo lo que tiene que ver con la naturaleza muy importante. En un momento se va a encontrar con un joven que por unos caminos y este joven va a tener una actitud no muy buena con ella y ahí vamos a ver, no te voy a decir una cuestión sexual violentada, pero sí te voy a decir una cuestión rara. Este hombre más o menos se la lleva a su castillo y ella empieza a ver que tiene malas formas, pero claro, queda como media enamorada. Por otro lado, va a tratar de huir y en algún momento huye, pero no como si fuera una huida, sino que ella decide desde la razón irse. Paralelamente, el reverendo va a querer casarse con ella y va a hacer todo lo contrario a este hombre que se la llevó al castillo. Acá vamos a ver un poco la crueldad humana y las pasiones, hasta dónde nos pueden llevar. Hay una ambivalencia permanente de ella y bueno, la cosa no va a terminar muy bien, pero bueno, lee el libro que está buenísimo, escrito por esta mujer que es una maravilla y yo la acabo de descubrir. Anota Mary Webb. Cualquier libro que descubras de ella va a estar bien. La tarotista de Versalles es otro libro que me apasionó durante mis vacaciones porque me llevó directamente a la Revolución Francesa, a todo ese clima que había en Francia y a la monarquía más absoluta, porque me llevó a sentarme directamente con María Antonieta. Esta cuestión de si estuvo bien o no que le cortaran la cabeza. Bueno, la tarotista de Versalles va a ser la tarotista de María Antonieta y ahí nos vamos a enterar de muchas cosas, vamos a recordar un poco la historia, porque este editorial se basa mucho en datos históricos y vamos a recordar, por ejemplo, cómo María Antonieta dio la vida por sus hijos, cómo querían después atrapar a uno de ellos, al delfín. Bueno, pero además va a haber otra protagonista que va a ser como una especie de pareja, si querés, de la tarotista, que nos va a mostrar otra parte de la historia. Está presente todo el tiempo la tensión monarquía-antimonarquía, un planteo que me encantó en medio de una historia que echó luz sobre lo que yo sabía de la revolución y que además me entretuvo un montón. La Divina Comedia. ¿Cómo esta piba se puso a leer la Divina Comedia? Sí, me puse a leerla porque me la mandó del fondo editorial con una edición bellísima, unos gráficos de Gustave Doré que son impresionantes. Te voy a dejar por acá alguno. Bueno, lo que trata, eso es un poema épico. Es un poema épico que lo que hace Dante Alighieri es contar el viaje que hizo con Virgilio supuestamente al infierno, al purgatorio y al paraíso. Lo bueno de este libro además es que en el fondo, atrás de todo, tiene como una infografía donde te va ubicando dónde está el infierno, dónde está el purgatorio, dónde está el paraíso. Dante lo ubica al infierno en el centro mismo de la tierra. ¿Saben en dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿En qué región? Palestina. Sí, así como te lo digo. No sé si fue un iluminado porque esto lo escribió en el año 1300, pero la verdad que es muy interesante todo lo que plantea este viaje que él va a desarrollar con Virgilio. Hay mucha mitología griega y es muy interesante y muy importante cada una de las anotaciones que trae del fondo abajo, las notas al pie, que te permiten entender quién es tal personaje, porque a veces va a hablar de personas que nosotros no conocemos, pero ni remotamente. Y un datito más ahí aporta. También si tenés Google en la mano o inteligencia artificial, aprovechalo porque es un libro para leer y también disfrutar
con información extra. Otra cosa que hace es describir una estructura donde los temas van a ser la corrupción política, va a explorar la moralidad, la redención y la sabiduría. Y ahí me fui directamente a otro lugar, me fui a una escritora nórdica, Birgit Short, que yo ya había leído de ella 2 libros, uno que se llama La herencia y otro que se llama ¿Ha muerto mamá? Es una pregunta, ¿ha muerto mamá? Bueno, en este caso el libro se llama 15 años, la primavera revolucionaria, porque nos va a situar en la historia de Paula, una joven que empieza a transitar la pubertad. Lo interesante de este libro es que nosotros transitamos la pubertad con ella. Entonces empezamos a entender todo lo que siente un puber en vías de convertirse en un adolescente. Esa necesidad de despegarse de los padres, de cuestionar todo. Empieza a ponerse como eje principal el valor de la verdad, el valor de la mentira, el intento de comprender a esos padres que de repente actúan de una forma en la que no deberían actuar, al menos desde la visión de la niña. Esto nos abre un abanico gigantesco respecto de las interpretaciones de los hijos. Si tenés hijos, bueno, vos haces así y ellos interpretan esto. Bueno, imagínate en este proceso psicológico. Eso es lo que describe muy bien la escritora y además lo hace en un contexto muy interesante porque estamos en una familia muy tradicional, religiosa, donde Paula va a empezar a generar cambios, pero son tan sutiles. Sin embargo, en esa familia son tan radicales que bueno, nada, te lo dejo ahí para que vos analices. El estilo del escritor es directo, simple, llano, tiene un poco de poesía, su prosa y apunta todo el tiempo a lo psicológico. De ahí me fui a El árbol del coyote, un libro que adoré leer porque además fue marzo cuando se cumplieron los 50 años del golpe cívico-militar que azotó a la Argentina, y Federico Lorenz, que es un investigador del CONICET, que también él lo que hace es historiador, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en nuestra querida UBA, que quieren destruir pero todavía no lo han logrado. Bueno, él lo que hace es contar su propia historia respecto al descubrimiento de su padre. La historia empieza, hay un poco de ficción y hay un poco de realidad, no sabemos dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Él lo que va a hacer, nos va a situar en un velatorio donde muere el papá y él, después de haber estado distanciado durante mucho tiempo, se le acerca a alguien y le dice: no te olvides que tu papá fue un revolucionario. A partir de ahí él va a tratar de empezar a descubrir de qué le están hablando y se va a remontar a cuando era chiquito y el papá lo llevaba a trabajar con los comisarios navales. Vamos a asistir a lo que fue la conformación de ese sindicato, las primeras luchas antes de que viniera el golpe, después qué actuación tuvo este hombre y los pequeños gestos, esos gestos silenciosos que no se publicitan, que no se conocen, incluso dentro de una propia familia. Está escrito bellamente y es una historia adorable, así que lean El árbol del coyote. De ahí me fui a Yo, Tituba, la bruja de Salem. Tenía muchísimas ganas de leer este libro de Maricel Condé, que a mí me encanta esta escritora, ya leí otros libros de ella, y bueno, acá nos va a contar la historia de Tituba, que fue una esclava, y bueno, como en realidad no era esclava, ¿saben qué? No era esclava, no, se volvió esclava. ¿Saben por qué? Por amor, sí. Ella había crecido en un lugar alejado, donde no estaba al alcance de todas estas cuestiones, pero se enamora de un joven, lo sigue, bueno, y a partir de ahí empieza todo su calvario. Nos va a hablar mucho de lo que fue todo lo que hicieron con las brujas de Salem. Las brujas no, las mujeres que tildaban como tal, y bueno, qué sucedió en ese pueblo de Estados Unidos, que yo lo googleé de curiosidad, y resulta que ahora es una cosa turística, donde van todos contentos a sacarse fotos. Digo, wow, sí, está bien, ponele, pero qué sé yo, debe tener una vibra eso. Hermoso el libro. Tituba es de Barbados, todo el tiempo después quiere volver al lugar de donde había sido feliz. Vemos un montón de episodios, cosas que le suceden en el marco de esta dicotomía que ella tiene entre seguir a este hombre y ser lo que gracias a Dios no había sido, o
bueno, hacer su propio camino. Un librazo de Maryse Condé. Y otro pendiente de la vida que tenía, de la vida, sí, piba, lo leíste recién ahora, sí, leí Las Bocinitas de Agatha Christophe. Sí, ya sé, llegué tardísimo, no me importa, es el momento en el que yo llegué a este libro. Y te voy a decir una cosa, a ver, abro debate. Está bellísimo, vieron que tiene 3 partes, ¿no? La primera parte se llama, ya les digo, El Gran Cuaderno, que fue publicada en 1986, la segunda se llama La Prueba en 1988 y la tercera parte se llama La Tercera Mentira en 1992. Todos son distintas partes de la misma historia, cuenta el devenir de 2 hermanos que están en el medio de un ambiente de guerra. Me gustó, las 3 partes son... en este libro que yo leí de Libros del Asteroide están juntas, pero ustedes pueden conseguirlas por separado. Lo mejor es la trilogía completa, ¿no? La primera parte me encantó. La historia de uno de los hermanos, que bueno, eso me encantó. La segunda me movió un poco el escenario, porque me cambió parte de la primera, pero bueno, me dio una nueva lógica. Y la tercera, nada, era como ya un delirio. Ahí me dio bronca, porque digo, me estás contando. Primero me contás que uno de los hermanos cruza la frontera. Después en la segunda me decís que en realidad no la cruzó, que en realidad es algo que inventaste para poder sobrellevar. Y en la tercera me decís que en realidad el que la cruzó fue el otro. Bueno, qué sé yo, nada, es complejo. En el mientras tanto se disfruta como está escrito, me gustó en ese mientras tanto. No me gustó que me estén enloqueciendo, qué sé yo. Vos me decís, vos querés algo todo cerradito, sos de esas lectoras que quieren... Por ahí sí, qué sé yo, no sé, yo creía que no. Pero esto como que me desconcertó un montón y ya en la tercera parte dije, bueno, esto fue un éxito, necesitaban una tercera parte, qué sé yo. Yo ya con la primera estaba rehecha porque era hermosa la historia. La segunda, ponele, porque tiene que ver con cómo se procesan los duelos. Ya la tercera fue un divague. No me maten, no era lo que esperaba. 49 días bajo la niebla. Ese fue otro libro que leí de José Salen, un escritor argentino, que nos va a contar cómo durante 49 días el virreinato del Río de la Plata tuvo que soportar las invasiones inglesas. Lo único que yo me acordaba de las invasiones inglesas, debo admitir que mi educación fue muy mala, porque el colegio de monjas donde iba era muy, no te explicaban nada más que Santo Tomás de Aquino, bueno, pero sí me acuerdo que me decían que las mujeres defendían y tiraban aceite hirviendo, tiraron en una jornada, bueno, a los soldados. Resulta que no era aceite hirviendo, porque parece que el aceite estaba carísimo. Resulta que no fue un día, fueron 49 días y resulta que hubo unas conspiraciones que estaban súper interesantes y José Salen no solamente se documenta, sino que te pone en tiempo y espacio. Vos estás viendo una película cuando lees ese libro. Entonces, aprendés ficción histórica, entretenido, y hasta me encontré con la Perichona, que era la abuela de Camila O'Gorman. Camila, ¿se acuerdan la película argentina que fue premiada? Bueno, la abuela, cuando empieza la película Camila, hay una escena de la abuela que está recluida ahí, la tienen como loca en el altillo, y ella habla de Liniers. Bueno, José Salen trae toda la historia de amor, una parte chiquita, ¿no? Así que me encantó entre Liniers y esta mujer. Liniers, un genio, igual que Pueyrredón, tratan de que no nos invadan los ingleses, porque acá había un montón de intereses, tenías a los que realistas querían que sigamos siendo colonia de España. Patriotas, que bueno, eran los que no querían, ¿no? Que eran los únicos que estaban en contra de las invasiones inglesas. Y después tenías a los anglosajones que querían que vinieran los ingleses porque querían un cambio respecto de la corona. Sobre todo las clases más pudientes que tenían miedo de que le saquen dinero a sus familias, ¿no? Cuando no, siempre ellos cuidando sus intereses. Bueno, súper interesante, así que lean ese libro si pueden. Vamos a una parte más oscura. El que no sabe morir soy yo. Así se llama este libro. Resulta que el protagonista es un dentista. Pero el dentista está tan obsesionado con su trabajo y ama tanto su vocación que a través de la dentadura de sus pacientes puede llegar incluso a determinar sus costumbres y sus personalidades. Y hace diagnósticos. Pero hay alguien que necesita ser diagnosticado y no lo es, y es el propio dentista. Él empieza a juntar
piezas dentales y hay como una especie de... Ay, no sé si podía decirlo. Bueno, hay una especie de... Y nada, y empiezan a pasar cosas raras y el dentista cada vez está más trastocado y léelo, es oscuro y en un momento te da cosita, te interpela, es incómodo, es un libro muy incómodo. Y El Enllagado, sí, así se llama, El Enllagado, es la novela póstuma del escritor Héctor Jacinto Gómez, que lo que él va a hacer es contarnos la historia de una familia en el marco de la dictadura cívico-militar en la Argentina, donde va a haber secretos, va a haber una abuela que es bastante desagradable, en el medio la mamá va a dejar de estar, y son dos hermanos, el mayor quiere que el más pequeñito deje de tartamudear. Y hay una leyenda donde dicen que el enllagado es una especie de figura sobrenatural a la cual se le pueden pedir este tipo de favores a cambio de que el enllagado se lleve sus cosas, ¿no? O sus personas. Bueno, el hermano quiere que el más chiquito hable bien, un amor muy particular con ese hermano, un poco enfermizo en un punto, léanlo y saquen sus conclusiones, hablamos por privado, pero bueno, hacen un pacto y a partir de ahí se desata todo. Pero lo que más me gustó de este libro también es cómo dentro de la familia se producen estas tensiones ideológicas porque la abuela está con un militar y resulta que la hija, o sea, la hija de la abuela, o sea, la mamá del nene, de los nenes, nada que ver. De hecho, deja de estar. Bueno, ¿hasta dónde nos lleva el tema ideológico y cómo se comportó cada uno en ese periodo de la historia? Súmale las repercusiones en los niños. Bueno, El Enllagado te habla un poco de todo eso. Saqué de mis pendientes y que leí, me encantó, lo súper disfruté, fue La Señora March de Virginia Feito. Yo ya había leído de ella, sí me encantó. Sí me encantó, tengo a Mempo hablando detrás de cámara. Yo había leído de ella Victoria Ancico. Este es el primero de ella, La Señora March. Me gustó más Victoria Ancico, pero este está muy bueno también. Trata la historia de una mujer neoyorquina súper aspiracional que está casada con un escritor, tiene una vida muy acomodada, tan acomodada que está bastante al pedo, y en un momento alguien le comenta, así como al pasar, que el libro que hizo su marido, donde la protagonista es un ser despreciable, una mujer asquerosa, gorda, que no tiene ninguna gorda, no porque yo esté discriminando, sino porque así la plantea el libro, le dice si no se inspiró en ella el marido para escribir ese personaje. ¿Para qué? ¿Para qué? Empieza a desatarse una psicosis en esa mujer, empieza a imaginar que entonces esto, entonces lo otro. Bueno, la escritora tiene una facilidad impresionante para meternos en la psiquis de sus personajes. Y eso lo disfruté un montón. Esta señora March está totalmente desquiciada y la cosa va cada vez poniéndose peor. Lean La Señora March. Espero que te hayan gustado este resumen mínimo que te hice de las lecturas de marzo. No quería que siguiera pasando el tiempo y quería que ya tuvieras este listado para que vos elijas. Contame cómo fue tu marzo y nos estamos viendo y encontrando en más videos. Chau, chau.